análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, continuamos, son las 8 de la mañana, ya 32 minutos, ya en la mesa de los noticieristas. Saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues información que hemos estado dando seguimiento durante este periodo vacacional tiene que ver con la educación. A un mes de que inicia el ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública eludió una orden judicial que le obligaba a someter el rediseño de libros de texto a consultas previas y a otros requisitos legales. Un juzgado federal emplazó a la SEP para cumplir la suspensión definitiva ordenada desde mayo. Las autoridades responsables fueron omisas en dar cumplimiento cabal a la suspensión, advirtió el juzgado tercero distrito en materia administrativa que lleva el amparo promovida por la Unión Nacional de Padres de Familia. La jueza Yadira Mena había resuelto el 29 de junio que existía desacato de la suspensión, luego de que la titular de la SEP, Leticia Ramírez, y el director de materiales educativos, Max Arriaga, se negaron a enviarle copias de los libros de primaria y secundaria 2023-2024. La violación a una suspensión es un delito federal que se castiga con de 3 a 9 años de cárcel, pero lo único que la jueza puede hacer es imponer multas y enunciar el caso ante la Fiscalía General de la República. Según la información, pues hubo bastante polémica, como ustedes lo saben, por los contenidos, sobre todo relacionados con la educación sexual de algunos de estos materiales. La titular de Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, dijo a padres de familia y a maestros que pueden estar seguros de su contenido, promueven una educación humanista y científica, dijo la representante. Ayer trascendió que la jueza Medina Alcántara dio 24 horas a la SEP para frenar la impresión de libros de texto, según Yadira Medina Alcántara. Sin embargo, hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que no había problema y que debía de continuarse con la distribución de estos libros. Nada impide distribuirlos. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, buenos días. Buenos días, Sinaloa. Pues así las cosas, Javier Cabrera. Bueno, ahora esta nueva confrontación donde el presidente de la República pareciera ser que está ordenando caer en un desacato, y él conoce muy bien esta vía cuando fue jefe de gobierno, pues que el gobierno federal en aquel tiempo le encausó una orden de aprehensión en su contra, también por un desacato a una disposición de un juez federal. Ya ha sido toda una gran polémica la que ha surgido con estos nuevos libros de texto gratuito. A juicio de muchos expertos en la materia educativa es que traen un gran contenido ideológico. Hay cuestionamientos también, sobre todo en muchas áreas que son vitales para la educación de los niños. El tema de las matemáticas, que ha reducido el número de páginas que están relacionadas con esto, que también trae otro tipo de situaciones mucho más complejas, donde sí efectivamente hay toda una división en este país sobre la educación sexual. Hay que recordarte todas estas reformas que se han hecho a la ley para darles garantías a las minorías o a las personas con diferentes capacidades, incluso la diversidad sexual. Todas las confrontaciones que se han dado en el país, Sinaloa fue uno de ellos. Recordar que incluso en la anterior legislatura, en la última sesión que estaban por sesionar para reformar la ley con el tema de los matrimonios igualitarios, pues en la última sesión los diputados tuvieron que suspenderse bajo la argumentación que varios de ellos habían recibido amenazas muy serias. Esa fue la argumentación que se dio. Se dejó para la siguiente legislatura, y en esta legislatura también hubo una serie de cuestionamientos, hubo reuniones y bueno, incluso manifestaciones en el Congreso del Estado, pero al final de cuentas se abrió y se aprobó estas leyes. Pero esta polémica sigue aún, porque hay diversas organizaciones que no están de acuerdo con esta reforma que se están dando, y bueno, lo que se sabe es que algunos han hecho promociones de juicios de amparo. Ya hay un amparo que le ha pedido un juez de distrito que, bueno, pues se haga una revisión a los contenidos de los libros de texto gratuito, y se dice que ya cayeron de desacato. Y lo que llama la atención es que el presidente está diciendo que no hay ningún problema, aunque no está diciendo abiertamente que incurre en un desacato. Él dice que no hay ningún problema y que se va a ver adelante. Esto va a causar
una fuerte polémica y veremos cuál pudiera ser las sanciones que les van a establecer a los funcionarios que no acaten esa disposición. Así es. Milton Rojo, ¿tu punto de vista? Sí, bueno, hay que revisar esta parte que estaba comentando ahorita Javier. El proceso de desacato viene no tanto por el contenido pedagógico, por cómo vienen los libros, sino por los procesos que se dieron para sacar los libros. Es lo que se ha estado comentando. Que la parte legal viene porque no se publica el contenido, los textos o el programa de estudio para posteriormente pasar a la publicación o al mostrar, el contenido de los libros de texto. Creo que por ahí viene el tema jurídico, por lo que está acatando el Poder Judicial esta prohibición. ¿Qué pasa? Viene esta situación y ¿cuál es el único estado que dice no vamos con esto? Guanajuato, el Bajío, o sea, que ha sido el epicentro siempre de los movimientos de derecha, de los movimientos, si nos vamos a la historia, el movimiento cristero. Bueno, entonces nos vamos, ¿cuál es el sujeto o el ente que dice, hey, yo estoy en contra de esto? La Unión Nacional de Padres de Familia. Si nos vamos a la historia política del país, es creada en más o menos después de la Revolución Mexicana, 1917, 1920, es un movimiento que de cierto corte, por lo que se puede ver, de cierto corte de derecha, en el cual ellos dicen, parte de sus postulados es, hey, los padres de familia tenemos el derecho de intervenir en la educación de nuestros hijos. Y recuerdo que parte del proyecto de ellos era estar en contra de una cuestión, de una reforma que hizo el presidente Calles, cuando empiezan ya los vestigios de una cierta educación donde el Estado iba a educar a los futuros ciudadanos. Entonces, como una parte, en ese tiempo se veía como parte de un proyecto socialista, después viene el proyecto de Lázaro Cárdenas, y empiezan ellos a hacer cierto tipo de disputarle pues el poder, porque al final del día, cuando los regímenes nuevos llegan, la lucha por el poder pasa por el adoctrinamiento y por las aulas. Francisco, ¿tu punto de vista? Sí, se ampararon contra el nuevo contenido de los libros de texto, que porque trae contenido ideológico. Pues yo creo que desde que estábamos en la primaria traían ese contenido ideológico los libros de texto gratuitos. Hay quienes, ayer miraba un video de Ricardo Anaya, de que dice que cómo es posible que hayan eliminado la materia de matemáticas. El primer grado de primaria, ¿no? Que es uno de los... presidente dice, dice, yo no sé por qué eliminaron anteriormente lo de civismo. Yo llevé, me acuerdo todavía, civismo en el primero de secundaria, allá en el Fuerte, en el Esfir. En fin, son cargas ideológicas. Yo creo que sea derecha, izquierda o centro izquierda o ultraderecha. ¿Por qué? Porque durante décadas en los libros de texto gratuito que nos hacían llegar, que por cierto los esperábamos con mucha emoción y etcétera, que a forrarlos, nunca los forramos nosotros, eran nuestros padres ahí, la mamá o la hermana mayor, y nunca nos dijeron que en la época de la revolución, pues fue por el botín del poder. Primero, según se armó la revolución para liberarnos del porfiriato, pero después no nos informaban en esos textos de texto que después se empezaron a matar entre ellos, cuando matan a Carranza, cuando matan a Zapata, matan a Villa, matan a Obregón, y ahí se la llevan. Eso no nos lo explicaron. No nos enseñaron bien la historia, ¿no? Dime, Milton. Zapata, acuérdate que Zapata no lo matan, se suicida de 2 balazos, ¿no? Acuérdate, Sí. Según el pericial de hasta el caballo le tocó. Hasta el caballo le tocó como 50. Entonces no nos hablan de eso. Entonces, si ustedes, por ejemplo, yo veo las mañaneras prácticamente de lunes a viernes por la chamba, el presidente dice, esto va para las nuevas generaciones. Es decir, claro, hay un permanente adoctrinamiento de parte de la derecha y la izquierda. Lo que pasa que hoy lo estamos viendo de una manera más polarizada por la manera en que el presidente lleva estos temas en el día a día y a veces hasta los fines de semana sobre este país que parece que está partido en dos
en esa manera de polarizar, en esa manera de radicalizar, pero es la historia de siempre. Entonces, hay organizaciones aparentemente autónomas de la izquierda, pero que no tienen nada de autónoma, y hay otras que son aparentemente autónomas, pero que están siempre inclinadas y financiadas por la derecha. Se ha retomado, el presidente retomó el tema de que otra vez estamos en la geometría política, y muchas nuevas generaciones o anteriores decir, bueno, ¿y eso a nosotros qué? Bueno, pues todavía, inclusive en núcleos elevados empresariales, cuando alguien de la izquierda o mucha izquierda llega al poder, empiezan a acercarlos y no pierden la oportunidad para intentar adoctrinarlos con sus comentarios, etcétera. Aquí lo importante es revisar que el contenido de los libros pues lleve lo más necesario y lo más indispensable para que las nuevas generaciones, se supone que con todo lo que tenemos a la mano ya y todas las herramientas, debe haber mejor nivel educativo, porque a nivel mundial no estamos ubicados entre los mejores métodos educativos, aunque como dice la máxima, el que es perico donde quiere es verde, pero si desde la primaria o desde la preprimaria te dan una ayudadita con los libros, con la enseñanza, pues esto puede ser más fácil. Sí, algunas de las polémicas por estos libros, tanto por esta asociación como pues por mucha gente en redes sociales. Sí. Uno, pues es la eliminación que ya mencionaba Francisco de las matemáticas en primer año de primaria, y en su lugar incluir un apartado de 13 páginas en el libro denominado Nuestros Saberes. 2, los nuevos libros traen un apartado dedicado a lo que llama el fraude electoral del 2006. Cuando perdió Andrés Manuel López Obrador la elección del 2006 y fue un fraude, la abierta intromisión del presidente Fox, la intensa campaña mediática contra López Obrador, el manejo parcial de los medios, el gasto desbordante no declarado, entre otros. 3, el tema de todes. La introducción empieza todos, todas y todes, haciendo inclusión a las personas no binarias. 2, simular pues la eyaculación del órgano sexual masculino, es en el libro de quinto grado, no recuerdo, y pues también la elaboración de una maqueta de ambos órganos por parte de los alumnos, y también pues el tema de que guerrilleros como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, entre otros, son exaltados y sus movimientos romantizados en un libro sin recetas para la maestra y maestro fase 6, el cual comenzará a distribuirse también en los docentes de secundaria, en este caso para agosto. También aborda la Revolución Cubana, la que dice que creó nuevos horizontes, y el neoliberalismo, etapa en la que asegura se construyeron obras faraónicas como la Biblioteca José Vasconcelos. Hay algunas de las polémicas, Javier, de estos libros. Así es, esa es la polémica, ¿no? Por los contenidos ideológicos que se tienen y también por los cuestionamientos de un país que tenemos que entrar en un desarrollo y ir paralelo a las nuevas tecnologías. Esos son los cuestionamientos que se hacen, sobre todo en el tema de las matemáticas, que se está dejando por fuera, y parte de las nuevas investigaciones y lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo en esta gran revolución tecnológica que avanza con una gran rapidez, es uno de los cuestionamientos que hacen aquellos que sienten que México no va al ritmo de lo que se requiere a nivel mundial, pero sí trae una carga ideológica de justicia, hacer ajusticiamientos a hechos del pasado bajo una visión de la cuarta transformación. Yo creo que ahí es la polémica, y bueno, la autoridad está obligada a acatar la ley. López Obrador no puede seguir diciendo que no le vengan, que la ley es la ley. Él llegó bajo un régimen donde la legalidad le dio el triunfo electoral en las urnas, y debemos seguir por este camino, y lo que estamos viendo es hacer una especie de llamado de desacato a la autoridad. Y bueno, entonces la pregunta es ¿hacia dónde vamos? Y yo creo que es ahí donde nos estamos dividiendo aún más como país, quienes están de acuerdo a López Obrador y lo que él ha transformado a la clase social como sus enemigos políticos. El que alguien tenga una aspiración a tener un carro, un par de zapatos de más, bueno, pues para él ya es alguien que no es aceptado en ese nuevo gobierno. Y esto es lo que estamos viendo, sobre todo en estos libros de texto gratuito, que normalmente hay una población que no los acepta y que debía de ser escuchado todas las voces. Milton, ¿tu punto de vista? Sí, este
proceso de la Comisión Nacional de Libros de Texto, del libro gratuito, fue esta Unión Nacional de Padres de Familia, según la historia, estuvo en contra de esta medida del presidente López Mateos de pues entregar el libro gratuito. ¿Por qué? Porque al final del día venía lo mismo, o sea, el adoctrinamiento del régimen revolucionario y todo eso, y esa parte que decía Francisco, cómo la historia te la van contando y cómo te omiten ciertos pasos. Cada quien a su modo. Cada quien a su modo. Por ejemplo, ahorita estamos en la parte de la ahorita que mencionaba la parte de la guerrilla, sí, o sea, fue un movimiento político de los 70s, posterior a lo del 68, y te hablan de Cuba, de Venezuela, de Honduras. Y si te van a explicar el sandinismo cuando quitaron a Somoza, pues está bien. Sí. Pero también sería bueno explicar en lo que se ha convertido Daniel Ortega, el régimen cubano. ¿En qué está convertido la calidad de vida en Cuba? La calidad de vida en Cuba, chico, mira, qué cosa, Venezuela. Caballero. Entonces, sobre esa parte, al final del día, parte de la esencia de lo que viene en estos libros de textos es que el alumno logra entender la realidad social. ¿Por qué? Porque parte de la esencia de la izquierda es saber leer los procesos históricos, cómo se van dando y cómo es que llegamos al resultado de la sociedad que somos. Eso tiene la izquierda. Y hay que decirlo. No más que pues hay algunos de la izquierda que como que esa parte la hacen a un ladito y van gobernando sobre lo que se va viendo. Pero bueno, al final del día, esta carga educativa viene con más sentido humanista, con más sentido de leer los contenidos sobre la realidad social, dejan a un lado un poco lo de las matemáticas. Y esta situación que se está dando en la Corte, no, vuelvo a repetirlo, no es por los contenidos pedagógicos, sí, es por el proceso en cómo se dieron esto y de repente sacan, y este es el libro de texto, cuando antes había habido todo un proceso de mostrarlo, de irlo viendo con autoridades, con gente. Y recordemos, en los 90, ¿no, Javier? Cuando el presidente Zedillo sacan un proyecto de libro de texto, recordemos, donde ahí también venía el contenido ideológico. La matanza del 68 y quién detuvo todo. No fue la Unión Nacional de Padres de Familia ni la izquierda, fue el ejército mexicano. Detuvo eso. Y ahí, para atrás. Alégale. Francisco, ¿tu punto de vista, conclusión? Sí, mira, independientemente de que como dicen que los triunfadores son los que escriben su historia, pero esto pues, por ejemplo, legalmente, pues la elección del 2006 la ganó Felipe Calderón, con alrededor de 250,000 o 500,000 votos. Yo recuerdo esa tarde que se cierran las urnas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, ahí en el Zócalo, he ganado, dice. ¿Con cuánto?, le pregunta un reportero. Como con 500,000 votos. Es decir, a partir de ahí estaba aceptando el propio Ejecutivo Federal actualmente que se había cerrado bastante el proceso electoral. Pues después fue al revés, ganó con menos del 1% Felipe Calderón, y bueno, pues a cantar y repetir que hubo fraude electoral. Bueno, entonces ahora ya vienen los libros. Entonces, con toda la tecnología, ¿qué puede hacer un estudiante? Si es que lo hace, irse a los archivos hemerotecos y es, bueno, ¿dónde estuvo el fraude, etcétera, bla, bla, bla? Entonces, aquí, por ejemplo, siempre ha habido una simulación. Cuando el Estado mexicano rompe relaciones con el Vaticano, siguió la simulación, porque se supone que hasta la fecha, de acuerdo a la Constitución, somos un Estado laico. 243,934 votos. Ganó Felipe, como dicen en el fuerte. Así bueno, porque 35.91% a 35.29. O sea, 2 estadios aztecas y medio prácticamente. Así es. Sí. Entonces se supone que somos un Estado laico con educación laica. Pero aun cuando no teníamos relaciones con el Vaticano, los gobiernos, sobre todo del PRI, siempre fueron grandes simuladores, porque cuando andaban en campañas presidenciales o para gobernadores, pues primero iban y se persinaban con el obispo de cada zona. Luego la derecha presionó, y aún violando la ley y lo que tú quieras, les permitieron prácticamente pues que abrieran escuelas muy acuerdo a su doctrina, a sus creencias,
sin importar, por ejemplo, todavía tengo entendido en muchas instituciones educativas privadas, tienes que llegar con el acta de matrimonio no civil, sino religioso. Si no, no entres. Y ahí tienes que firmar que si te divorcias, al día siguiente tus niños o niñas van para afuera, sin ningún miramiento, es decir, en ese nivel están. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en la biografía que le escribió el comandante sandinista Tomás Borge a Carlos Salinas de Gortari? Fíjate quién escogió Salinas para que le escribiera el ideólogo su biografía. Sí, porque los Salinas de Gortari fueron una mezcla de la línea maoísta, de grupos de izquierda, etcétera, y operaron con ellos hasta para llegar al poder. Pero en su biografía, Salinas revela que cuando su mamá ya estaba muy enferma, su mamá le pidió que por favor con la iglesia le dijo que no restableciera relaciones con la iglesia, con el Vaticano. ¿Y quién restableció relaciones con el Vaticano? Pero no hacía falta. Venía el Papa y se le atendía como jefe de Estado, es decir, la simulación. López Portillo, la misa en Los Pinos. Efectivamente. Lo llevó a Los Pinos. Lo llevó a Los Pinos. Mamá. Que el único que se molestó y no le gustó fue a don Jesús Reyes Heroles, que dijo que la forma es fondo y que había que manejar las formas. Es decir, estamos ante ahorita nuevamente ante una controversia en esa geometría que a lo mejor las nuevas generaciones no van a entender entre la derecha y la izquierda, porque también hay que decirlo, ¿no? Ha habido gente de izquierda, y aquí en Sinaloa podemos tener algunos ejemplos, que hasta la muerte se fueron con sus convicciones. Pero tenemos otra clase de izquierda, no únicamente en Sinaloa, sino a nivel nacional, que como dicen en el rancho, en cuanto empezaron a comer con manteca, los izquierdistas y la ideología, pues quedó al margen. Nos rebasaron por la derecha. Por la derecha, y algunos con relojes ahorita actualmente sí. de costos millonarios, etcétera. Sí, pero al margen de todo esto y de la política, pensemos en los niños que van a estar en las aulas, en primer año de primaria sin matemáticas, en quinto año, pues con no es la primera vez que hay polémica en el tema de educación sexual, pues con este tema también de la adición de temas históricos, pues que antes no se tocaban quizá, pero bueno, pues no pueden ser los mismos contenidos toda la vida, Javier. Habrá que ver cuál va a ser el impacto, ¿no? Y también la opinión de los maestros, que son los que van a tener que impartir ese contenido, ¿no? Ese es otro tema de que se dice que los maestros no están preparados porque no conocen estos contenidos. ¿Cómo van a ir, aunque les van a dar un tipo de manuales, cómo van a plasmarlos ellos en las aulas con todos estos niños? El tema, efectivamente, estamos viviendo en una evolución, estamos viviendo en unos nuevos tiempos y tenemos que irnos adaptando continuamente. Sin embargo, el cuestionamiento que se hace es que no se escuchó el resto de las voces y prácticamente se hizo en secreto todas estas nuevas reformas que traen los contenidos educativos. Sin duda, los temas que incluso que han sido muy polémicos, que tienen que ver con la vida sexual, y esto no es nuevo, desde sexenios pasados ha ido avanzando poco a poco, han ido aceptando, pero lo que se está viendo y ahorita lo que hay un cuestionamiento es en el tema de las matemáticas. Y ya daron quienes son expertos en esta materia los razonamientos que tienes que tener sobre por qué estamos eliminando algo que es vital para la vida, para todo mundo. Para todo mundo, el saber el número de las sumas y restas. Yo pues platico que entre ellos, en algunos familiares que tengo, con niños con estudios ya, incluso de maestrías, que les pido que hagan alguna cuenta rápido, a ver, si te doy 1,000 pesos, vas al supermercado, compras esto en tanto y esto tanto, ¿cuánto te tienen que dar de cambio? Pues ellos con la computadora ya no razonan, se equivocan. La gente que anteriormente teníamos que sabernos las tablas, rápidamente lo sacamos por cuestión de memorizar, de memoria, más rápido. Hacemos las sumas y las restas más rápido, los porcentajes. Esto se ha ido perdiendo una gran capacidad para las nuevas generaciones, que toda la matemática te va a servir en la vida, y es uno de los cuestionamientos más fuertes que se está haciendo. Pues muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Milton. Sí, al final del día venimos de un proceso de pospandemia donde en el mundo, o sea, no solamente el país, tuvo una cuestión ahí, sufrió una situación ahí fuerte en el tema educativo
obviamente por los temas del confinamiento y toda esa parte. Y viene esta parte de los libros de textos. Vamos a ver si siguen caminando estos mismos contenidos, pero al final del día, en este nuevo régimen, la lucha por sostener al régimen pasa por las aulas. Y parte de eso, vean cómo está explicando la historia, y cada régimen lo hace, de la textura que sea. Lo hicieron los revolucionarios, lo intentó hacer la derecha, y ahorita lo está haciendo la izquierda. Al final del día, eso pasa, y así es como se hace en este país. Claro que en la cuestión revolucionaria lo hacían edulcoradamente, o sea, lo iban platicando con todo mundo. ¿Por qué? Porque había algo que se llamaba oficio político, que era el destensar las situaciones. Ahorita las mayorías implican ahí se va, y así es. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. O el se aguanta, no se aguanta. O se aguanta, no se aguanta. Al descontón. Al descontón. Francisco, finalmente. Y lo del agua al agua, como dicen allá no, señor, en los sí, mochis. señor. Sí, señor, no, señor. Sí, señor, ya son dos señores. Ayer escuchaba yo a don Augusto, que desplazó a don César Camacho del PRI en eso de los relojones. Oye, decía sí. en uno de sus No eventos ayer de corcholata, que si no hubiera sido por el apoyo de los adultos mayores el 2018, López Obrador no hubiera ganado jamás la presidencia de México, que por eso es muy importante el apoyo de los adultos mayores, que aquí en Sinaloa, por cierto, el año próximo, en el 24, pues ya van a ser o vamos a ser como 365,000 adultos mayores. Pero ¿cuál es la parte que más les preocupa a todos los políticos? O sea, ¿cómo hacemos empatía con los jóvenes? Ahí es donde le batallan más. Los jóvenes que están metidos permanentemente en la tecnología, que no entienden de derecha e izquierda, entienden lo que ven, entienden de imágenes, TikTok o no TikTok. Y el otro día me tocó ver un programa de jóvenes, en Atypical me parece, donde fueron desmenuzando hasta dónde llegan a veces las actitudes ridículas de todos los políticos sin excepción para tratar de conectar con los jóvenes. Y de repente ponen a un Ricardo Monreal, tan serio él, bailando, simulando una canción del helicóptero o algo así, dando vueltas como tonto. Y dije, bueno, pues ¿de qué se trata? ¿De qué son capaces ante esa situación? Y hablando de las matemáticas, también me llamó la atención que dijiste que van a prohibir que se simule la eyaculación. Bueno, vienen en los contenidos un ejercicio, ¿no? O sea, se acabó una maqueta. Se acabó el Jesusazo, como quien dijo, ¿no? Pues más bien lo están proponiendo, ¿no? Lo están proponiendo. Bueno, en eso de las matemáticas, grado, no a todo mundo se nos dio lo de las matemáticas y la física. Uh-huh. Yo tengo un queridísimo vecino, pues que nunca se le dieron las matemáticas, y pues tenía encima la presión del núcleo familiar, porque el resto de la familia pues eran una maravilla. Raros, en México casi no. Y de repente dijo, bueno, pues de perdida voy a estudiar para algo. Se metió a estudiar a la Academia de Tránsito, pero cuando le dijeron tomar distancia y paso redoblado, reprobó. Y mejor se regresó al pueblo. ¿Dónde fue a parar el golpe? Muchas gracias, Francisco. Saludos a mi queridísimo y adorado ombligo del mundo, el fuerte de Montes Claros, Sinaloa. Buenos días, Sinaloa.